Hola, mucho gusto. Mi nombre es Abner Oviedo. Es un placer poder saludarle, licenciada. Bueno, vamos a hablar acerca de la psicolingüística. Por lo tanto, vamos a mencionar 6 puntos muy importantes sobre los cuales vamos a estar extendiéndonos, los cuales son origen de la psicolingüística, lenguaje y comunicación humana, teoría sobre la adquisición del lenguaje, órganos que intervienen en la producción del habla, capacidad lingüística y el cerebro humano, y la importancia de la psicolingüística para todas las disciplinas del ser humano. Origen de la psicolingüística. La psicolingüística tuvo su origen en una universidad llamada Cornell en Nueva York en el año de 1951, ya que se reunieron tanto lingüistas como psicólogos, todos interesados en un mismo fin, en el proceso cognitivo y la relación que hay en el lenguaje. La psicolingüística estudia la parte en la que el ser humano puede procesar el lenguaje. Cabe destacar que aquí lo que quiere dar a entender es que en sí el ser humano puede adquirir el lenguaje, a la vez lo puede desarrollar, sin embargo, puede también perder el lenguaje. La psicolingüística en sí nace en un lingüista francés llamado Gustave Guillaume, quien es considerado el padre de la psicolingüística. Bueno, hay una pregunta que debemos hacernos y esta pregunta es: ¿qué es el lenguaje? En palabras simples podría decirse que el lenguaje es una expresión en la que el ser humano tiene la capacidad para poder desarrollar sentimientos, emociones, y esto lo puede hacer a través de palabras. También el lenguaje es utilizado dentro de la sociedad, que sirve para lo que es una comunicación efectiva entre sí. El lenguaje a la vez viene siendo universal, ya que se utiliza para exteriorizar los signos a través del habla del ser humano. Es importante destacar también que el habla tiene que ser racional, ya que se requiere de un uso de razón para poder entender los signos lingüísticos. Obviamente no se puede descifrar algo sin alguna razón o sin algún pensar que nos va a llevar a un error, pero en este caso tenemos que usar la razón dentro del lenguaje para poderlo descifrar de manera correcta. Ahora vamos a ver 2 puntos muy importantes, y es que el lenguaje puede ser verbal y a la vez no verbal. El lenguaje verbal está constituido por palabras a través de fonemas, y este se puede dar a través del habla o también de forma escrita. Y el lenguaje no verbal viene siendo conformado por imágenes. Ya puede ser, por ejemplo, un anuncio publicitario o a través de símbolos, los cuales uno puede lograr denotar a través de la vista. Ahí es cuando se denota el lenguaje no verbal. Obviamente, si estamos hablando de lenguaje y comunicación humana, también tenemos que recalcar teorías bastante importantes que nos pueden llevar a salir de la ignorancia sobre cómo se originó el lenguaje. Y en este caso existe la teoría bíblica, que es cuando Adán empezó a nombrar las cosas, los animales, etcétera. Por lo tanto, ahí cuando el ser humano, según la teoría bíblica, es que empieza a hacer uso del lenguaje, y así consecutivamente las generaciones de Adán también fueron haciendo uso del lenguaje de la misma forma en la que Adán podría adquirir, en la que Adán adquirió el lenguaje al inicio, cuando estuvo en el Edén, según la teoría bíblica. Otra teoría es la teoría onomatopéyica. Esta teoría propone que el lenguaje comenzó a través de imitación de sonidos naturales. Por lo tanto, el ser humano simplemente se podía comunicar haciendo
o imitando sonidos de la naturaleza, que en este caso pues ya podría ser a través de gritos, a través de frases que quizás ellos lograran captar dentro de la misma naturaleza. Y otra teoría es la teoría de la comunicación, que en este caso, pues hay una gran necesidad del ser humano, eh, que resulta que él se quiere prácticamente comunicar, tiene la necesidad de poder expresar sentimientos, emociones, pero a través de una comunicación. Y en este caso, pues en esta teoría de la comunicación, podría decirse que tenemos lo que es un receptor y a la vez un emisor. Y es ahí donde se basa en sí la teoría de la comunicación. Bueno, es importante destacar que la teoría de la comunicación puede resaltar como la más importante en este caso, ya que sin la comunicación no hubiese comunicación social, podría decirse, ni a través de gestos, ni a través de imágenes, ni a través de símbolos. Por lo tanto, en base a la necesidad de que el ser humano quería comunicarse, expresar ideas, expresar dudas, por lo tanto, pues no habría ninguna sociedad que pudiera interactuar entre sí. Entonces, podría decirse que la comunicación es la teoría más importante en la que el ser humano podría basar su lenguaje. Por lo tanto, eh, hay bastantes pensadores que dicen que lo que nos diferencia de los animales es la razón. Sin embargo, es uno de los grandes pensadores como Saussure aclara que lo que nos diferencia de ellos en sí es la capacidad de poder crear los símbolos y también a su vez saber interpretar los símbolos. Entonces, esa se podría ser una gran diferencia entre la comunicación entre los animales y los seres humanos. Teoría de la adquisición del lenguaje. Bueno, resulta que la adquisición del lenguaje viene siendo la capacidad del ser humano para poder aprender una nueva lengua. También puede aprender lo que es escuchar, a la vez hablar y a su vez también lograr escribir. Una de las teorías muy importantes a destacar sobre la adquisición del lenguaje es la teoría innatista, que es, en este caso, el protagonista viene siendo Chomsky, quien aclara que podría ser que el lenguaje venga innato o biológicamente, ya que el ser humano no logra aprender la lengua, sino que ya viene integrado con ella. Entonces, una de las debilidades de esta teoría es que Chomsky en sí podría decirse que irrespeta lo que es la relevancia de los aspectos cognitivos y socioculturales. Otra teoría es la teoría de Jean Piaget. Resulta que Jean Piaget separa el pensamiento y el lenguaje. Ok, para comenzar con esta teoría de Jean Piaget, vamos a descifrar lo que es el pensamiento. Y es que según él, el pensamiento del niño en sí viene siendo separado del lenguaje debido a que el niño desde un inicio se convierte solamente en un receptor, no puede ser un emisor, porque todavía no puede hablar, no puede decir palabras en sí. Entonces, al ser el niño un receptor, en él solamente pueden haber acciones, que en este caso son los verbos que el niño logra denotar a su alrededor, en su entorno, y también imágenes físicas. Ahora, según Jean Piaget, el lenguaje en sí viene siendo un desarrollo intelectual y cognitivo del niño. Ahora, el lenguaje en sí, Jean Piaget lo aclara que el primer habla del niño va a ser un lenguaje egocéntrico, debido a que simplemente va a querer expresar lo que sus pensamientos quieren dar a entender. No va a querer expresar en sí un habla socializada.
Por lo tanto, en el lenguaje, Jean Piaget aclara dos puntos, que es el habla egocéntrica, que es querer expresar de manera dificultosa, pero a la vez lograr, lograr darse a entender lo que se está pensando. Y el habla socializada, que en este caso es cuando el niño ya está aún más preparado para obtener conversaciones más fluidas dentro de una sociedad. Otra teoría muy importante de la adquisición del lenguaje es la teoría de Vygotsky. Resulta que Vygotsky aclara en sí que el lenguaje del niño va a depender del entorno donde éste esté. Por ejemplo, si el niño se encuentra en un entorno donde la familia tiene dificultades de expresar ideas, pensamientos, que en este caso podría denominarse que son familias mentalmente que son de clase baja. Por lo tanto, si hay una familia de clase alta mentalmente, resulta que el niño va a tener más posibilidades de expresarse, va a tener más posibilidad de aclarar ideas, de tener mejores pensamientos. Por lo tanto, según Vygotsky, requiere de un entorno social más avanzado intelectualmente para que el niño pueda expresarse con ideas y así adquirir un lenguaje más fluido y un lenguaje con mayor profesionalidad, según Vygotsky. Orígenes que son dados en este caso según las teorías de la adquisición del lenguaje. Bueno, otro de los temas muy importantes es los órganos que intervienen en la producción del habla. Y uno de los órganos viene siendo el aparato respiratorio, que es cuando se almacena el aire y a través de ello se produce lo que es la producción de la voz y que en este caso viene quedando en lo que es la laringe. Ok, ahora tenemos lo que es los elementos del habla, que uno de ellos viene siendo la articulación, donde encontramos la lengua, los fonadores y resonadores. Otro elemento viene siendo la voz y por último el elemento del lenguaje oral. Capacidad lingüística y el cerebro humano. Resulta que en la capacidad lingüística encontramos que en sí el niño logra decir algunas palabras a la edad de 2 años. Sin embargo, ya a los 3 años ya puede tener un poco más de desarrollo en el habla lingüística. También cabe destacar que las habilidades lingüísticas vienen siendo oral y escrita. La oral viene siendo a través de la expresión, a través de lo que uno logra escuchar y en este caso el niño puede lograr descifrar y a la vez poder hablar y expresarse. Y lo escrito es cuando el niño viene comprendiendo la lectura y en este caso viene escribiendo poco a poco según su comprensión lectora. El cerebro, en este caso, viene siendo el órgano principal del lenguaje y a través de esto también se puede decir que el ser humano tiene la capacidad de poder hablar debido a el cerebro. Queda muy claro que sin este órgano prácticamente el ser humano no tendría capacidad de hacer absolutamente nada. Importancia de la psicolingüística para toda la disciplina del ser humano. Bueno, resulta que en sí el ser humano tiene la capacidad de estructurar su lengua hasta la edad de 18 años. Ahí el detalle por el cual existe una importancia de una psicolingüística en la edad de la niñez y así poder estructurar durante ese periodo de lapso de tiempo ideas, poder estructurar eh, aclaraciones, las cuales el niño tiene que tener, en pocas palabras, basadas dentro de la psicolingüística. ¿Ok? Bueno, ha sido un placer y para resumir todo esto o para concluir con esto, cabe destacar que
en sí, sin la psicolingüística, el ser humano no tuviese ninguna adquisición de lenguaje y tampoco tuviese ningún origen del lenguaje. Por lo tanto, es ahí donde recae prácticamente la importancia de lo que es la psicolingüística. Muchas gracias, licenciada.